Buenos días, ingeniero y compañeros. El tema de hoy es característica de la hidrodinámica de un bioreactor industrial tipo tanque agitado. Los integrantes son de Paz González Yair, Pantoja Solano Juan Carlos, Reyes Paipa John Antonino, Silva Espinosa Iván, Vizquerra Espinosa Nicolás Alejandro y quienes habla Quineche Mora Angélica Arisa. Siguiente. En resumen, este trabajo se propone el uso de la dinámica de fluidos por vía computacional DPC y la experimentación para satisfacer las necesidades de conocimiento sobre los patrones de flujos y de otras magnitudes relacionadas con los mismos de un bioreactor industrial tipo tanque agitado para el cultivo de células animales, obteniendo información sobre la hidrodinámica mediante la manipulación de los parámetros de operación flujo de aire y velocidad de agitación. Se propone un modelo matemático usando la herramienta de DFC, obteniéndose con lo mismo los campos de velocidades comparables con los informados en la literatura para un bioreactor con la misma geometría que el estudiado. Por la vía experimental fueron determinados el tiempo de mezclado y la distribución de tiempos de residencia, DTR, y la condición de operación del bioreactor sin usar aireación, obteniendo un patrón de flujo de mezcla perfecta para la fase líquida. Además, se determinó el tiempo de mezclado mediante la DFC, alcanzándose una buena aproximación con el obtenido experimentalmente. Se caracterizó la operación del bioreactor usando el aire mediante un diseño experimental, factorial 3 al cuadrado, y se obtuvo que el coeficiente volumétrico de la transferencia de oxígeno depende de las variables de velocidad de agitación y flujo del aire. Haciendo uso de correlación publicadas en la literatura, se concluyó que en la condición de operación ocurre fenómenos de inundación del impelente. Sus palabras claves son bioreactor, tanque agitado, DFC, transferencia de masa a gas líquido, inundación del impelente de dispersión gas líquido. Siguiente. Ya, la parte de introducción. En la parte de introducción, en la biotecnología de células animales, los bioreactores tipo tanque agitado son los más empleados y se operan a escala industrial, en modo continuo, por lote alimentado o cultivo de prefusión. En este último modo de operación se alcanza las más altas concentraciones celulares, comparando con los demás, y generalmente se logra una mayor productividad en la producción de biofármacos. Se utilizan bioreactores tipo tanque agitado con una capacidad de producción de varios kilogramos. El año de proteínas recombinantes, la BTA, son fundamentales para los procesos biotecnológicos y por tanto es necesario conocer su funcionamiento interno para mejorar su eficiencia y obtener una mayor productividad. El incremento de la productividad, que es un indicador directo de la economía del proceso en dichos equipos, depende mucho de las condiciones de operación y del uso de criterios de escalamientos apropiados. La dinámica de fluido de los reactores de tanques con agitación es compleja y provocó que en el pasado el establecimiento de variables de operación, de escalamientos y los criterios de diseño se van a apoyar casi totalmente, que van a ser empíricas. Para obtener las correlaciones deberían ser realizados de un gran número de experimentos y además el intervalo de validez de la misma era. Solo aquel cubierto por los experimentos, ya que van a ser desafortunadamente las ecuaciones disponibles en la literatura, ya que van a ser obtenidas para las condiciones de agitación más rigurosas. Que esto van a ser los reactores, van a cultivar las células animales, y esta dinámica de fluidos computacional es una herramienta que va a permitir la solución numérica de las ecuaciones de transporte por vía computacional. Con ella se van a resolver las ecuaciones de transportes de cantidad de movimiento, masa, calor, y va a determinar otras magnitudes físicas relacionadas. Usando DFC, que van a generarse una enorme cantidad de información que en la práctica no va a ser obtenida experimentalmente. Para muchos tipos de flujo, la DFC ha demostrado ofrecer resultados confiables
lo cual va a permitir que de cierta forma van a complementar los experimentos reales. A los resultados obtenidos por simulación se le llama experimento in silico, combinando métodos experimentales avanzados como la velocimetría por efecto de Doppler láser, la anemometría térmica y la velocimetría por seguimiento de partículas. Con la DFC se pueden obtener un gran número de datos suficientes para conseguir ajustar determinados modelos o correlaciones adimensionales. Incluso la DFC permite resolver estructuras que serían muy difíciles de demostrar experimentalmente y peor aún resultan totalmente inaccesibles por la vía experimental. Siguiente. Ya, en marco teórico, las células de mamíferos son muy sensibles. El estrés mecánico que existe en un bioreactor como consecuencia de la agitación y la aireación, con tal motivo van a existir un cultivo de células de mamíferos que se va a acostumbrar a trabajar con baja velocidad de agitación y relativamente altos valores de flujo de aire. Para estas condiciones operacionales es común encontrarse la inundación del impelente, del fenómeno no deseado asociado también como flujo no ideal. El fenómeno de inundación del impelente ocurre cuando el flujo de aire es demasiado alto y a velocidades de agitación baja la corriente de aire domina el flujo del sistema y aire es dispersado. Esto nos dice Nienno en 1990, Doran en 1995. Este fenómeno hace ineficiente la dispersión del gas, disminuyendo bruscamente la velocidad de transferencia de masa líquido y de gas, y la retención del gas en el volumen del líquido, lo cual es una condición indeseable y debe ser evitada en operaciones de mezclado gas-líquido. En los bioreactores industriales no se conocen los valores del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, y esto hace que el tiempo de mezclado en las condiciones de operación se va a conocer si va a ocurrir o no el fenómeno de inundación de impelente. Todo lo anterior está relacionado con la hidrodinámica y a su vez con su patrón de flujo de bioreactor. Debido a esta necesidad de aumentar el conocimiento sobre los patrones de flujo y de otras magnitudes en los bioreactores usados en el cultivo de células animales, este trabajo se va a proponer el uso de DFC para predicción en los campos de velocidad de líquido y gases en un bioreactor industrial. Por parte de ellos, como es una herramienta que no ha sido aplicada en su totalidad, para caracterizar la operación de los bioreactores industriales de desecho mediante fermentación sumergida. Siguiente. En materiales y métodos encontramos el diseño de estudio y los participantes. En el diseño de estudio hemos realizado este estudio, la metodología a utilizar y va a tener como base el diseño experimental, donde va a consistir en realizar patrones de flujo y de otras magnitudes, relacionadas con los mismos en un bioreactor industrial tipo tanque agitado. Para este cultivo se va a utilizar células madres y también el cultivo de la información hidrodinámica y mediante la manipulación de los parámetros de operación, flujo de aire y velocidad de agitación. Los participantes somos los de ingenieros químicos. Siguiente. Equipamiento y condiciones experimentales. El bioreactor estudiado, cuyo volumen de trabajo es 1.100 litros, cuenta con 2 impelentes acoplados en el mismo eje. Un bioreactor es una representación esquemática del mismo que van a apreciarse acá, que es la figura 1, donde va a expresarse el diagrama esquemático del bioreactor industrial. Esto nos da a entender la vista lateral del bioreactor, y el impelente inferior es una turbina de Rushton de 6 paletas para impulsar el fluido radialmente, mientras que el impelente superior representa una propela marina con 3 aspas orientales.
Esto nos da a entender que el diámetro es de 0.3 metros y están separados entre sí con 0.512 metros, y la distancia del impelente inferior con respecto al tanque va a ser de 1.54. La aireación se realiza mediante un vaporizador tipo tubo perforado. Siguiente. Determinación experimental del tiempo de mezclado y la distribución del tiempo de residencia. El tiempo de mezclado está definido como el tiempo requerido para alcanzar el 95% del tanque agitado una vez añadido un trazador. Para los bioreactores que son usados en la producción comercial no es posible introducir compuestos extraños como trazadores, que es un material radiactivo colorante fluorescente debido a las regulaciones de GMP. Por esta razón, es ventajoso emplear un material utilizado en el proceso de producción, como por ejemplo el hidróxido de sodio, que en esto va a ser estudiado un pulso de concentración en 1 mol sobre litro como trazador. El trazador fue adicionado en la superficie del líquido, ya que la conductividad fue medida y monitoreada con una interfaz computarizada. Esto va a dar como un vaso mantenido constante de 35 grados centígrados, manteniéndose una agitación de 30 minutos menos 1. Y esto va a ser monitoreándose con la conductividad para alcanzar el estado estacionario. Y los datos de conductividad fueron obtenidos normalizados de acuerdo a la siguiente ecuación, que es el índice de homogeneidad en el tiempo, que va a ser igual a la conductividad en el tiempo sobre la conductividad inicial menos la conductividad final. En el estudio de la distribución de tiempo de residencia se empleó la condición de agitación sin aireación, se mantuvo un flujo volumétrico de agua, y para graficar la siguiente curva se realizó la salida del reactor y también la ecuación, que es el parámetro para graficar la curva entre el tiempo de medio de residencia, y esto va a ser el determinado tiempo adimensional, donde vamos a hallar el tiempo de experimental. Ahora le paso a mi compañero. La tabla 1 nos muestra la matriz de diseño factorial empleado en las determinaciones del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, que es el símbolo KLA, que representando la velocidad de agitación y su respectivo flujo de aire. Para un recipiente cerrado de densidad constante, entendiendo como recipiente cerrado aquel en que el fluido entra y sale solamente por el flujo pistón, es decir, que tiene de perfil un plano de velocidad. Se tiene que T es igual a BL sobre B0, donde T es el tiempo espacial, B es el volumen de agua en el vaso del reactor y B0 es el flujo volumétrico de agua en la entrada del vaso. Siguiente. Determinación experimental del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno. La evaluación de la transferencia de oxígeno se realizó bajo las condiciones de agitación y de aireación controladas a temperatura constante de 35 grados, a un volumen de 1100 litros, con medio de cultivo. Fue aplicado un diseño factorial completo, 32 réplicas aleatorias, para investigar el efecto de las variables independientes, velocidad de agitación y aireación, sobre el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno. La matriz de planteamiento puede ser observada en la anterior tabla 1, donde los valores empleados en la simulación para las variables independientes se muestran en forma codificada y se determinó como variable respuesta del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno. Además que se evaluó la transferencia de oxígeno en agua pura con el objetivo de validar el modelo de dinámica de fluidos computacional generado. Y para lograr esto se utilizaron las siguientes condiciones: agitar
Agitación de 30 por minuto y flujo de aire. 1. 10 y 20 litros por minuto a la temperatura constante de 35 grados. La ecuación de trabajo parte del balance de oxígeno en fase líquida, donde la derivada de C con respecto a T, el término acumulativo de la ecuación de balance de oxígeno, es igual a la velocidad de transferencia de oxígeno, igual al coeficiente de volumétrico de transferencia de oxígeno por la concentración de oxígeno en la fase líquida en el equilibrio menos la concentración de oxígeno en la fase líquida. Siguiente. El porcentaje de saturación del oxígeno empleando aire se representa por la siguiente fórmula. El oxígeno disuelto es igual a la concentración de oxígeno en la fase líquida sobre la concentración de oxígeno en la fase líquida en el equilibrio, por 100. Y para determinar experimentalmente el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, se emplea el método estático de barrido con nitrógeno y reoxigenación, de la ecuación 5. Tras integrar y reagrupar, se obtiene que el logaritmo natural de la concentración de oxígeno en la fase líquida en el equilibrio sobre la concentración de oxígeno en la fase líquida en el equilibrio menos la concentración del oxígeno en la fase líquida es igual al coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno. Como el sensor de oxígeno lo que mide es porcentaje de oxígeno disuelto, esta ecuación se puede poner en función de dicho parámetro. Teniendo en cuenta la ecuación 6 y queda de la siguiente manera. El logaritmo natural de 1 sobre 1 menos oxígeno disuelto sobre 100 es igual al coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno por el tiempo. Luego se puede observar que a partir del pendiente, ajustando una recta a los datos del logaritmo natural de 1 menos oxígeno disuelto sobre 100 elevado a la menos 1 versus tiempo. Las mediciones fueron realizadas hasta alcanzar un 80% de la contracción de equilibrio en la fase líquida. Siguiente. Tabla 2. En esta tabla se muestran las condiciones geométricas empleadas en las correlaciones publicadas por la detección de la inundación, representando los autores la correlación llegando hasta el tipo de burbujeador. Gracias. Le paso a mi compañero que le explicará en detalle la tabla 2. Determinación de las condiciones de inundación del impelente. Tabla 3. En la tabla 3 se muestran además las condiciones hipotéticas de operación del bioreactor con el objetivo de obtener diferentes regímenes de flujos. Empleando las correlaciones mostradas en la tabla 2, que explicó anteriormente mi compañero, que se determinaron las condiciones de agitación y aireación según el criterio de inundación del impelente y se compararon con las condiciones operacionales de la tabla 3. Acá en esta tabla se ven las condiciones de operación a evaluar. Por un lado se ve la velocidad de agitación y por el otro el flujo de aire. Cálculos usando fluidodinámica computacional. Al lado izquierdo se ve un ejemplo del uso del software ANSYS Workbench 12.0 y a la derecha se ve figura 2, diagrama de la geometría construida y las mallas generadas de los dominios de cómputo. Nota A, geometría y mallas computacionales usadas para la modelación de FC. El primer diagrama, que es la letra A, es una vista isométrica de la geometría del bioreactor. La segunda es la vista isométrica de la malla del dominio estacionario y la del lado derecho, que es la última, sería la vista isométrica de la malla del dominio rotatorio. Seguido sigue la figura 3A, que son las líneas fijadas en las geometrías del bioreactor simulado para la obtención de datos de velocidad axial. En este gráfico están ubicadas en un plano central entre los deflectores, θ igual a 45 grados. En el gráfico A,
la coordenada radial entre el diámetro del tanque, que es igual a 0.213. En el plano B sería 0.453 y en el plano C 0.8. Figura 3B. Diagrama de velocidades axiales medias normalizadas versus la distancia radial adimensional a 45 grados a distintas posiciones axiales adimensionales. Esto quiere decir la coordenada axial entre el diámetro del tanque. Acá abajo se ve un gráfico que explica el componente de la velocidad axial media normalizada versus la distancia radial adimensional a 30 min a la menos 1, empleando el modelo de turbulencia K menos la velocidad de disipación de la energía cinética turbulenta y el método estacionario. Cálculos adicionales. El coeficiente de transferencia de oxígeno se puede plantear como la ecuación que se muestra en pantalla, donde DOL es el coeficiente de difusión del oxígeno en el líquido. V, la viscosidad cinemática, y E, la velocidad de disipación de la energía cinética turbulenta. Esa es la ecuación 9. A la derecha se ve la ecuación 10, que es el área interfacial específica, que es alfa. Está dada por la relación de la fracción volumétrica de la fase gaseosa local y el diámetro de burbujas media local. Abajo en la ecuación 11, donde NI es la densidad del número de burbujas de clase I y DI es el diámetro de burbujas de clase I. Y por último, en la ecuación 12, que es la última, no de abajo, quiere decir que la potencia consumida por la agitación y la potencia gaseada fueron calculadas por DFC, partiendo de esta ecuación, que quiere decir el torque total, que se simboliza por la M, fue calculado a partir del torque que actúa sobre todas las paletas de los impelentes. Resultados. Estudios de campo de velocidades. Como se ve en la figura 4A, las líneas fijadas en la geometría del bioreactor, simulado para la obtención de datos de velocidad axial. Como nota la figura, la distribución aleatoria de los puntos en el vaso del bioreactor para mediciones de tiempo de mezclado. Figura 4B. Diagrama de grado de homogeneización versus tiempo. En la figura tiene como nota curva respuesta a la concentración normalizada del tratador en los puntos de monitoreo obtenidos por simulación y experimental a una velocidad de agitación de 30. Siguiente. Análisis de tiempo de mezclado y distribución de tiempo de residencia. Como se ve en la figura 5, se ve que es la curva de respuesta adimensional obtenida experimentalmente en la condición de agitación de 30, sin aireación flujo de volumétrico de agua a 20. En la figura 6, se tiene como nota la relación de edeta versus tita a los datos experimentales en la condición de agitación de 30 y flujo volumétrico de agua a 20. Siguiente. Figura 7A. Gráfico dinámica de oxigenación. Oxígeno disuelto tiene mayor nivel que el flujo de aire, aquí siendo A la curva de reoxigenación. En la figura 7B, como nota tiene B representa la curva de logaritmo de 1 sobre 1 menos oxígeno disuelto sobre 100 versus T, que es el tiempo medio de residencia. Para determinar la coeficiente volumétrica de transferencia de oxígeno. Determinación experimental del coeficiente volumétrica de transferencia de oxígeno, que se representa con la letra KLA. Tabla 4. Coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno para distintas condiciones de agitación.
El signo de agitación se representa con la letra N, aeración con la letra QA, según el diseño factorial de 3 al cuadrado, en medio de cultivo, como se ve en el gráfico. Figura 8. Diagrama de Pareto estandarizado por la coeficiente volumétrica de transferencia de oxígeno, siendo acá N la agitación, siendo mayor que la aeración. Este es el efecto estandarizado. Nota A. Diagrama de Pareto de efectos individuales, interacciones sobre la variable de respuesta, que es la coeficiente volumétrica de transferencia de oxígeno. Ahora le pasa a mi compañero. La figura 9 es la gráfica de contorno de superficie que representa los contornos del coeficiente volumétrico de transferencia. Ya, cada línea de entorno representa las combinaciones de N y de la QA, cuales determinan los valores del coeficiente volumétrico de transferencia. Bueno, esto nos brinda la posibilidad para emplear los coeficientes de combinaciones de los niveles de las variables de velocidad, de agitación y aireaciones que satisfacen el valor para determinar el coeficiente volumétrico de transferencia, en este caso del oxígeno. Ya en la figura 10 es el diagrama volumétrico que representa el gráfico de un entorno para el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, obteniendo una modelación de DFC de 30 por minuto. El fluido líquido agua en el primero que se puede observar de 1 litro por minuto, de la segunda, o sea la B, es de 10 litros por minuto y de la C de 20 litros por minuto. Siguiente. Y a la determinación del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno por simulación. Ya, esta tabla representa los valores de experimento del agua a 35 grados a una velocidad de agitación de 30 por minuto, obtenidos por la modelación de las siguientes expresiones. Siguiente. Ya, el estudio de los fenómenos de inundación del impelente, la figura número 11, es el diagrama de velocidad de agitación mínima para la dispersión de aire. Se verifica la mayor parte de las condiciones impuestas en la operación bioreactor. Está bajo las curvas tomadas, la literatura que representa la frontera entre condiciones y inundación de la dispersión. Y ahí la figura 11 es el diagrama de velocidad de agitación mínima para la dispersión de aire. Y esta figura nos muestra el comportamiento de la relación entre la potencia del sistema gaseoso y el sistema no gaseoso al vibrar el flujo de gas, representado a través de los números de aireación. Siguiente. En la figura 13 podemos ver que es la dirección de rotación del repelente a contrarreloj. Se muestra el isovolumen de la fracción volumétrica del aire mayor e igual que 0.01 para la condición de flujo de aire de 10 litros por minuto menos 1 y las velocidades de agitación de 30, 40 y 50 minutos menos 1. Se observa que a medida que disminuye la velocidad de agitación del aire, es dispersado débilmente y el volumen de aire se concentra sobre los impelentes inundados los mismos. Se aprecia que
a una velocidad de agitación de 30 minutos menos 1, el aire domina el flujo del sistema y es dispersado ineficientemente, como muestra la figura 11. Para la velocidad de agitación de 30 minutos menos 1 y flujo de aire de 10 litros por minuto menos 1 se encuentra en la zona de inundación del impelente. A una velocidad de agitación de 40 minutos menos 1 en la figura P, se observa una mejoría en la dispersión de aire, ya que este no se encuentra totalmente concentrado sobre los impelentes, y se puede inferir que se muestra en una etapa de transición hacia el fenómeno de inundación en correspondencia con lo observado en la figura 11 en ese punto de operación. En la condición de agitación de 50 minutos menos 1, el aire es dispersado más eficientemente, como se observa en la figura A. Nota: en la figura A, isovolumen de la fracción volumétrica del aire es menor o igual que 0.01 a un flujo de aire de 10 litros por minuto menos 1 y a diferentes velocidades de agitación. En la figura A tenemos el de 50 minutos, el de B 40 minutos y C 30 minutos. Siguiente. En el análisis es más conveniente aumentar la velocidad de agitación en lugar del flujo de aire. Con el aumento de la velocidad de agitación se logra también evitar el fenómeno de inundación del impelente y una mayor dispersión del aire. Posibilita una mayor velocidad de transferencia del bioreactor industrial tipo tanque agitado. Siguiente. Siguiente. Recomendaciones. Se recomienda realizar pruebas adicionales de balance de energía con el fin de buscar ecuaciones más exactas para los cálculos de los coeficientes globales de transferencia de calor tanto en el tanque como en la chaqueta. Se debería adicionarse al módulo un rotámetro con la finalidad de tener un mejor control de la variable flujo. Se debería adicionarse al módulo un rotómetro con la finalidad de tener un mejor control de la variable flujo. Ya. Ahora doy pase a mi compañero para que muestre el video. Hablemos de cómo funciona un bioreactor. Como el nombre sugiere, el bioreactor es un recipiente donde ocurre una reacción biológica. Como ejemplo, podemos mencionar a la fermentación alcohólica, que se lleva a cabo en la producción de cerveza y otras bebidas alcohólicas, en donde a partir de los azúcares del mosto, como la maltosa o la glucosa, podemos obtener al etanol. En este caso, quienes hacen posible la fermentación son las levaduras, unos hongos microscópicos unicelulares. Ahora te preguntarás, ¿quiénes realizan estas reacciones biológicas? Y bueno, los trabajadores que realizan estas reacciones dentro del bioreactor incluyen, como ya acabamos de ver, a las levaduras, a otros microorganismos como a bacterias y también a células animales, también pueden ser células vegetales e incluso pueden ser enzimas. Ahora, para que estos trabajadores sean eficientes, debemos darles las condiciones adecuadas de trabajo. Incluyen al pH, a la temperatura, a la aireación, a la agitación y a otras variables más. Otra consideración importante es que existen bioreactores de todos los tamaños. El bioreactor que les estoy mostrando ahora es de 3 litros. Acá tenemos otro de 15 litros. Y acá otro que supera los 500 litros. La razón de que existan estas diferencias en dimensiones radica en la aplicación que se le da al bioreactor. A escala laboratorio necesitamos pequeños volúmenes, pues estamos realizando las primeras investigaciones para la obtención de un producto. En cambio, a escala industrial se requieren mayores volúmenes para obtener grandes cantidades del producto deseado. En esta ocasión nos centraremos en un reactor de pequeña escala, pero los principios son los mismos aplicados a los bioreactores de escala industrial. Ahora, conozcamos al bioreactor de tanque agitado. Sí, el mismo de 3 litros que ya les mostré antes.
Esta forma o configuración de bioreactor es muy ampliamente utilizada a escala. Consiste en un tanque donde se llevan a cabo las reacciones biológicas. Aquí deben estar los trabajadores, las levaduras o las enzimas, por mencionar algunas, y también la materia prima a partir de la cual se van a producir los productos. Con el tiempo, el producto de interés obtenido de las reacciones biológicas se irá acumulando dentro del tanque, y justamente saber el momento óptimo en el que debemos detener al bioreactor para recuperar el producto con un buen rendimiento es un estudio crucial en la biotecnología industrial. Pero aún no hemos explicado por qué es un tanque agitado. Para ello, comparemos al bioreactor con una licuadora de cocina. En ella podemos encontrar un sistema de agitación que incluye un motor con diferentes niveles de velocidad que permiten que licúes lo que coloques en el vaso, que sería el equivalente a nuestro tanque. De la misma manera, un bioreactor de tanque agitado tiene turbinas en forma de paletas que al girar, gracias al motor, genera la mezcla del contenido líquido que tiene el tanque. Y ahora, si revisas tu licuadora, es muy posible que veas que las paredes del vaso poseen unos engrosamientos que lo recorren internamente de manera vertical, que favorecen al proceso de mezcla. En un bioreactor también podemos encontrar ese elemento, el cual es llamado deflector. Y, para terminar, ¿recuerdas que mencioné antes las variables que deben ser monitoreadas dentro del bioreactor? Para poder controlarlas, el tanque del bioreactor tiene en su tapa diferentes sensores que se conectan a un equipo controlador, una consola, desde donde se pueden monitorear las fluctuaciones de estas variables. Ahí entran a actuar los actuadores, componentes del controlador que contrarrestan las fluctuaciones. Por ejemplo, en el caso de que el sensor de pH indique un aumento en el pH del medio de cultivo, unas bombas peristálticas que tiene el controlador actúan para bombear un ácido que disminuye el pH. Conclusiones. Es posible usar estrategias de control óptimas para obtener rendimientos satisfactorios en el control de la temperatura del producto. Los resultados del modelo matemático obtenido por la dinámica de fluidos computacional para predecir el campo de velocidades en un sistema monofásico, fase líquida, fueron comparados con otros informados en la literatura observándose el mismo comportamiento para ambos casos. El modelo matemático propuesto predice un tiempo de mezclado para la condición de operación sin aireación analizada igual al determinado experimentalmente. Se obtiene a través de la modelación matemática y el uso de correlaciones informadas en la literatura que el patrón de flujo del sistema bifásico en las condiciones de operación del bioreactor industrial para el cultivo de células animales está caracterizado por la inundación del impelente. Gracias.